Ya llevamos, pues este siglo, básicamente ha sido una política que ha girado alrededor de la figura del expresidente Álvaro Uribe. Ya todos sabemos en Colombia, pues que todas las personas que han sido presidentes, incluyendo al último presidente, al presidente Iván Duque, todos fueron porque eran los de Uribe. O sea, ha sido la figura preponderante. Y yo creo que en Colombia se llenó el vaso. Hola, ¿qué tal? Saludo especial a los lectores de quienique.com. Mi nombre es Sebastián Alfonso y en esta ocasión tenemos como invitado al precandidato presidencial Sergio Fajardo, con quien estaremos conversando sobre esta nueva campaña a la presidencia, sobre su participación en la coalición de la esperanza, esta alianza de centro izquierda que busca la presidencia de la República. Doctor Fajardo, gracias por aceptar la invitación de quienique.com. ¿Cómo está? Buenas tardes, bien, bien, muchas gracias. Pues en medio de tantas cosas, estoy bien, tranquilo y concentrado en lo que tenemos que pensar en este país y en nuestro trabajo político. Bueno, doctor Fajardo, entremos en materia. A mí me gustaría que comenzáramos esta entrevista hablando un poco sobre esos recorridos, esos viajes que está haciendo con la coalición de la esperanza. Estuvieron en Cali, han estado ya en la costa. Háblenme un poquito de esos recorridos que están realizando. Yo estoy haciendo dos tipos de recorridos. Uno, con la coalición de la esperanza, que como bien dices, empezamos en Cali ya hace cerca de mes y medio, y el objetivo inicial ha sido hacer una presentación de la coalición y empezar a acercarnos a los territorios haciendo algo que queremos hacer y es contar acerca de qué es lo que pretendemos. En todas partes hemos hablado de los principios éticos que presentamos en público, de esos conceptos programáticos básicos sobre los cuales se pretende construir las propuestas programáticas que queremos presentarle al país, contándole a la ciudadanía el sentido que tiene que nosotros estemos trabajando de manera conjunta, mostrar que somos personas y organizaciones con trayectorias diferentes, en momentos contradictorios, que tenemos la disposición para trabajar juntos, para encontrar un terreno y presentarle al país una propuesta por fuera de los extremos y mostrar que en contraposición con esa política donde hay una persona iluminada, que conoce la verdad, que sabe dónde está la tierra prometida y que la política es cuestión de seguirla, nosotros discutimos, conversamos, hacemos un esfuerzo por encontrar salidas a las diferencias. Esa ha sido pues la primera etapa. Y escuchando muchísimo, muchísimo en cada lugar, pues rutinariamente hemos tenido con personas jóvenes, con líderes de alguna naturaleza política, sociales, personas del mundo empresarial, por supuesto estudiantes, y ha sido hasta el momento bien atractivo. Esas son las que yo he venido haciendo como parte de la coalición de la esperanza. La última fue en Cartagena la semana pasada. Al mismo tiempo yo he ido a algunos lugares solo, en el sentido de ir a explicar lo que nosotros queremos construir, la forma como estamos construyendo las cosas alrededor de mi participación como líder de Compromiso Ciudadano en la Coalición de la Esperanza, hablando de los temas de empleo juvenil, conversando acerca de la naturaleza de los conflictos que tienen en cada territorio y presentando pues ese panorama y mostrando de nuevo volver a las calles, acercarse con las personas, teniendo pues el cuidado que se necesita. Y esos son los dos carriles en los que nos estamos moviendo en política, uno como coalición y otra como parte de la coalición, pero en términos individuales. La última fue esta semana donde estuve también en Sincelejo antes de llegar a Cartagena y así ha sido mi trabajo y estoy muy contento. Doctor Fajardo, estos recorridos por las regiones se dan casi que al tiempo del inicio de las protestas. Cuéntenos qué ha encontrado en cuanto a lo que ha escuchado de la gente, cuáles son las preocupaciones que tiene actualmente Colombia. Una muy buena cantidad de jóvenes tienen una palabra que es la que después de todo define sus intereses y es oportunidades. Necesitamos oportunidades. Recuerdo muy bien este caso en Pereira. De hecho, estaba con la Coalición de la Esperanza a la salida. Unas personas de Compromiso Ciudadano me dijeron que si podía hablar con unos jóvenes que no los habían dejado entrar en su momento a las reuniones que estábamos y que, sí, que ellos pues querían hablar conmigo. Yo dije, por supuesto, con todo el gusto. Y a la salida, ya tipo 6:30 de la tarde, oscuro, ahí en una calle,
nos pusimos a hablar. Y había personas que hacían parte de la primera línea. Recuerden que en Pereira asesinaron a este joven, Lucas Villa, que era un símbolo, pues, dentro de la participación amable, no era una participación agresiva, protagonista, etcétera. Y estuvimos conversando un buen rato. Y con un joven, pues, que estaba haciendo parte de esa primera línea en ese momento allá en Pereira. Y yo recuerdo que le pregunté, bueno, después de todo, ¿qué es lo que vos querés? ¿Hasta dónde estudiaste? Terminé el bachillerato. Si me tuvieras que decir qué es lo que más te mueve para hacer todo esto y estar participando en todo esto, le decía, mire, yo tengo 2 hijos. Yo necesito, y lo que yo quiero en la vida es que mis 2 hijos tengan oportunidades para ser parte de esta sociedad, que tengan oportunidades. Hombre, Fajardo, partiendo de eso que vio en las regiones y de su ya larga carrera en la política, ¿cuál cree que es el paso a seguir para empezar a solucionar esta crisis que enfrenta el país? Estamos en unas circunstancias extraordinarias, pero el primer paso para seguirlo va a poner en estos términos. Tiene que haber un cambio en la conducción de la política en Colombia. Ya llevamos, pues, este siglo, básicamente, ha sido una política que ha girado alrededor de la figura del expresidente Álvaro Uribe. Ya todos sabemos en Colombia, pues, que todas las personas que han sido presidentes, incluyendo al último presidente, al presidente Iván Duque, todos fueron porque eran los de Uribe. O sea, ha sido la figura preponderante. Y yo creo que en Colombia se llenó el vaso. Las ciudadanías van cambiando y ese malestar que se empezó a presentar formalmente desde noviembre del 2019, que recoge un malestar profundo. Esto no es una cuestión simbólica construida artificialmente o por una fuerza extranjera que nos quiere hacer daño. Yo estoy convencido y lo digo con el conocimiento de haber caminado, entendido. Aquí hay un malestar asociado con el tema de las desigualdades, una desconfianza muy grande con las instituciones que se traduce en la corrupción y por supuesto una forma de la política que es la polarización, que déjenme definirla, es la manera de la política en la cual si usted es diferente se convierte en enemigo, es decir, divide el mundo en dos, o conmigo o en contra mía, amigo o enemigo. Esa es la polarización en la forma como yo la entiendo. Eso está en Colombia y se llenó el vaso. Y cuando se llenan los vasos es cuando hay cambios en las sociedades. Y aquí ya se llenó ese vaso. Entonces, todos esos malestares juntos y obligan a un cambio en nuestra sociedad. La pregunta para mí profunda de lo que viene para Colombia es qué cambio queremos nosotros. Un cambio para construir con la capacidad de hacer visible, para hacer de verdad la posibilidad de unirnos y trabajar en medio de contradicciones, dificultades que tenemos que superar, o un cambio desde la rabia, que es el de la confrontación. Y nosotros representamos un cambio para unirnos, y eso está asociado con la forma de la política. Porque si usted llega al poder agrediendo al que es diferente, al que no piensa como usted, a destruirlo, cuando llegue al poder no va a ser capaz de unir a este país. Es imposible. Y nosotros estamos haciendo todo lo contrario, con diferentes, teniendo discrepancias, mostrando cómo se puede hacer. Ese es el primer paso para cambiar a nuestro país. Yo estoy convencido de eso, totalmente convencido. Espero ser la persona que lidere ese cambio en el marco de la coalición de la esperanza, participando en el proceso de selección y ser escogido en ese proceso para liderar nuestro país, así como estamos todas las personas. Ese es un reto. Ahora, nosotros tenemos que entender las dimensiones de los problemas que tenemos enfrente y, por supuesto, estamos en una crisis seria que se expresa alrededor de una palabra, empleo. Empleo como una condición de la dignidad de las personas, para enfrentar las desigualdades, para superar la pobreza y para construirnos un camino y construir las oportunidades que se tienen que construir alrededor de todo esto. Ese es un primer punto y tenemos que recogerlo y entenderlo para saber lo que significa ese empleo, que tiene una componente del mundo del desarrollo rural, que tiene que ser una parte importante de la transformación de nuestro país. Estamos pensando en el tema de la seguridad alimentaria, la riqueza de la biodiversidad, nuestra capacidad para el tema ambiental, convertirlo en una riqueza social, entendiendo las amenazas que tiene nuestro país desde esa perspectiva, pero al mismo tiempo esa riqueza. Por supuesto, todo lo que yo haga en la vida tiene que ver con dos componentes adicionales. ¿Cuál es la educación? El conocimiento que necesitamos para avanzar en Colombia. Educación no solamente en el sistema escolar, sino educación ciudadana,
¿Cómo vamos a pasar de una sociedad que está llena de heridas, de agresiones, para tratarnos en un programa de cultura ciudadana para Colombia? Ese conocimiento que necesitamos para nuestro territorio, para involucrar jóvenes y mujeres. O sea, yo veo eso, ahí está, todo con una perspectiva territorial extraordinaria. Cuando usted habla de esto de una forma diferente de hacer la política, va muy de la mano con este cruce de trinos que ha tenido con Gustavo Petro sobre un proyecto de reforma tributaria que realmente favorezca al país. Él presentó sus argumentos, usted los suyos. Hábleme un poquito de esa discusión del proyecto de materia tributaria que realmente podría favorecer a Colombia. Sebastián, podemos citar desde los trinos, que ahí hay una pequeña secuencia que responde rigurosamente a lo que tú estás diciendo, pero quiero empezar por señalar lo siguiente. Lo primero es una forma de la política que supuestamente en un tuit está toda una política. Y esto es una política que lleva al populismo. Estos son problemas bien complejos y requieren una elaboración juiciosa, pero eso de con una frase resuelve el problema más complejo, eso se llama de manera muy sencilla populismo. Usted resuelve todo en una frase, una solución que no tiene relación directa con el problema y la complejidad que tiene ese problema, simplificándolo, trivializándolo y aparecer con una solución que satisface a todo el mundo. Entonces, primero, el rigor de las propuestas. No, pues, no, las propuestas demuestran que son 4.000, ¿sí? Señalando unos conceptos muy básicos acerca de la forma como queremos construir nosotros en el marco. Y esta discusión se dará ya a partir de la semana entrante, porque una vez que el gobierno presente la reforma tributaria, pues estaremos discutiendo detalles acerca de todas estas cosas. Es el momento donde se tienen que discutir. Pero ahí estoy señalando, por supuesto, en Colombia, las personas que mejores condiciones tenemos que aportar más. Y eso son mucho más de 4.000 personas. Le ponía como ejemplo a Gustavo Bolívar o a Gustavo Petro. Yo no soy de los 4.000 más ricos, pero nosotros debemos aportar más recursos, pagar más impuestos, en entendiendo precisamente ese primer concepto básico de una reforma tributaria verdadera, que es la progresividad. Quienes más tienen, más aportan. Y tenemos que hacer un aporte extraordinario en el marco de la discusión para hacer una reconstrucción social de nuestro país en medio de todas las dificultades sociales, económicas, fiscales que tiene nuestra sociedad. Entonces estoy explicando ese tipo de cosas para decir, pongámosle rigor a esto, salgámonos del facilismo de decir con una propuesta algo de esa naturaleza, sin pretender que porque lo dijo una persona ya es porque lo dice esa persona, sino vamos a ponerle seriedad en las discusiones. Y además voy a un ejemplo, y pues ya lo dije, pero no vale no sobra repetirlo. El populismo resuelve de manera muy simple problemas profundamente complejos. Simple que parece atractiva para conseguir votos, sí, pero que en esa simpleza no tiene la capacidad de desarrollarse. Por ejemplo, en las elecciones pasadas, ustedes pueden recordar que el presidente Iván Duque decía que él iba a bajar impuestos y que no le iba a poner impuestos, y de hecho yo recuerdo como anécdota, eh, lo tengo perfectamente presente, era un debate en la ciudad de Cali, y estaba al lado mío, y nos preguntaron que si íbamos a bajar impuestos, y yo dije, yo no puedo salir a decir ahora que voy a bajar los impuestos, necesitamos unos recursos, vamos a luchar contra la corrupción, vamos a luchar con algo que es bien importante, la evasión y la ilusión, que se pierde una gran cantidad de recursos de gente que no paga o hace trampa para pagar menos de lo que tienen que pagar. Y les decía, pero yo no puedo salir a decirle ahora, yo quisiera que todo el mundo dijera, pues no, le van a bajar impuestos a todo el mundo, pero eso no puede ser correcto. Yo digo, yo no voy a decir eso. Y él al lado mío riéndose diciendo, no, les vamos a bajar a todos y así es como lo vamos a hacer. Miren que este no es capaz y miren que lo primero que hizo fue llegar a hacer una reforma tributaria, a subir impuestos. Y en esas estamos. Por eso es la trivialización de el populismo para conseguir un voto que después se traduce en la frustración en el poder cuando dicen todos son iguales, prometen y no cumplen. Doctor Fajardo, una de las discusiones quizá que está más movida por estos días es el tema de la elección del candidato único en la Alianza Verde. Le tocó este tema pues porque básicamente el partido digamos que tiene bastante importancia en esta coalición de la esperanza, en este proceso que están construyendo ustedes. ¿Usted qué opinión tiene con respecto a estas discusiones en cuanto a que el partido aún no ha decidido cómo elegir al candidato único que se medirá con ustedes en marzo? Lo primero es, toda esta construcción inicial que nosotros hicimos era con el Partido Verde. Y el Partido Verde formalmente participaba con nosotros en estas conversaciones. Pero tienen unas discusiones internas
Y ahí esa fue la razón, porque bueno, van a resolver sus discusiones internas, nosotros vamos a seguir trabajando e ir avanzando, no nos podemos quedar esperando a que las resuelvan. Ustedes ya han visto la cantidad de discusiones, llevan ya 2 meses en una cantidad muy grande de discusiones que no me corresponde entrar a mí a juzgar, ¿sí? Es evidente la división que existe allá adentro. Yo he sido candidato del Partido Verde a la gobernación de Antioquia, con la coalición Colombia en el 2018 con Claudia López y Jorge Robledo, estuvimos juntos y hay muchas personas del Partido Verde con quienes yo he trabajado por muchas partes del país. Yo no me he querido meter, yo no me he querido poner a dar opiniones dentro de una discusión que tienen que saltar. De hecho, hay algunos que utilizan mi nombre para discutir, para pelear, para agredir, pero yo he sido respetuoso de lo que tiene que hacer el Partido Verde por dentro. Hay muchas personas dentro del Partido Verde que han trabajado conmigo, que son afines a las ideas que nosotros hemos desarrollado durante muchos años y espero que resuelvan de manera satisfactoria, que se cuide el Partido Verde, que es una expresión política de la alternativa en Colombia, que tiene una posición realista con respecto a lo que pasa en nuestro país y ojalá que más pronto que tarde estén en la coalición de la esperanza y sigamos trabajando juntos, pero lo tienen que resolver ellos allá entre ellos. Yo no me voy a meter en una pelea que no me o una discusión que no me corresponde a mí, porque yo soy respetuoso de la asistencia que tiene el Partido Verde, así haya mucha gente que ha trabajado conmigo, que me ha apoyado muchas veces y estoy seguro que con las que tenemos muchísima, pero muchísima afinidad. Un tema que seguramente sí, digamos, le corresponde más es estos rumores de que Alejandro Gaviria va a lanzar su candidatura, que sí, que no. Hoy, digamos, supimos que el Pacto Histórico también quiso llamarlo, pero vimos hace unas semanas que Jorge Robledo pues expresó que no se veía en un proyecto político con él. ¿Usted qué opinión tiene con respecto a Gaviria y no sé, le gustaría compartir un proyecto con él? Bueno, le voy a contar una cosa. Yo acabo de almorzar con Alejandro Gaviria aquí, a 5 metros, en la terraza de la oficina donde yo trabajo. Es mi amigo. Bueno, aparte de todas estas cosas, yo creo que todos esos que están ahí somos amigos personales, además desde hace muchos años. Y como amigos, pero amigos de verdad, pues que en la política hay amigos muchas veces entre comillas, porque son los intereses, si usted se descuida, si no le sirve, lo tiran a un lado, todo eso pues que tiene un sentido de una palabra lealtad, que no, muy poco se ve en la política, pero acabo de almorzar con él. Estuvimos hablando de estas condiciones. Yo lo que he dicho es, pues ya verán qué discusión tiene. Que me cae bien Alejandro Gaviria, me cae muy bien. Que me parece una persona valiosa, pues me parece muy valiosa. Que tengo confianza con él, pues tengo confianza con él. Ahora, ya él tendrá que definir o tendrá que definir su participación o no. Y yo creo que no vale la pena gastarse el tiempo hablando de una persona que no ha decidido qué decisión va a tomar o no va a tomar, y entonces cuando tome una decisión, pues podemos discutir o conversar, ¿cierto? Pero como les digo, yo acabo de almorzar con él, con mi amigo, y no tengo ningún problema y muchas veces nos reímos de muchas cosas. Hombre, Fajardo, planteemos un escenario en el que usted ya está en segunda vuelta, ya se posiciona en ese punto. ¿Le gustaría competir con el candidato del uribismo o con el petrismo, que seguramente será Petro? Sebastián, hombre, yo no me hago esa imagen pues en la mente, ¿cierto? Sí. Yo cuento como trabajo yo, cada quien tiene su forma de trabajar, pensar y actuar. 2 o 3 cosas que me ha hecho la propuesta, el propósito, Sebastián. Uno, primer propósito que tengo para estas elecciones, y he venido trabajando en eso, tener el espíritu tranquilo. Si yo quiero representar la posibilidad dentro de una coalición de unir, de no quedar atrapado entre el miedo y la rabia, tengo que tener el espíritu tranquilo, amable, sin amargura, sin resentimientos, sin miedos, sin rabias. La forma como uno tiene el espíritu se refleja en la forma como actúa en todas estas cosas. Yo tengo esa convicción y en ese sentido así me he movido y de hecho estoy disfrutando. Yo no me dejo atrapar repito, entre las rabias y los miedos. Y a estas alturas de la vida tengo la tranquilidad para, para participar, para tratar de construir, para avanzar en los sueños que nosotros hemos construido. Ese es un primer punto. Segundo, yo siempre pienso en los siguientes términos, y eso viene de mi formación desde hace muchísimos años. Concéntrese en el problema que está trabajando, no mire para los lados, no se deje desconcentrar, dé lo mejor que pueda tener y haga de eso su actividad diaria.
de manera tal que el día que llegue el final, por supuesto, el objetivo es liderar la transformación del país, pero siempre tener la certeza y la tranquilidad de que se correspondió de una forma decente como persona, como ser humano, en este mundo, en nuestro país. Y al mismo tiempo, hicimos todos los esfuerzos manteniendo, respetando los principios. Entonces, yo no me pongo a pensar en segunda vuelta, ni, se lo juro, que yo nunca me pongo a pensar, uy, yo no me acuesto pensando, ¿será que me toca con Petro o con uno de Uribe? No, jamás. Yo concentrado en lo que estamos y vamos bien y yo sé el camino que estamos pasando, la manera como eh, vamos afrontando las diferentes etapas de la campaña y sin beber de la amargura, porque es que el que bebe de la amargura respira amargura, transmite amargura y Colombia lo que menos necesita es amargura, necesita una serenidad especial para sanar tantas heridas y para ser capaces de trascender esta violencia, esta forma de relacionarnos que tanto daño nos ha hecho y que nunca nos ha permitido despegar con la capacidad que tiene este país. Aquí nosotros tenemos gente inteligente, capaz en todas las dimensiones. Tenemos una pobreza abrumadora, cerca del 43% de las personas en Colombia están en condición de pobreza. Tenemos una informalidad, tenemos un desempleo gigantesco, los jóvenes tienen un desempleo extraordinario, las mujeres son las principales damnificadas y en hacer una política rabiosa en medio de todas esas cosas no es lo que necesita el país. Doctor Fajardo, usted en 2018 recogió más de 4 millones de votos. En su campaña, digamos que hubo mucha influencia de los jóvenes, de personas de centro, de un voto de opinión. ¿Cree que justamente esa juventud que lo acompañó en 2018 está igual de motivada con su proyecto político para 2022? Una corrección, Sebastián, sé que hay 4.600.000, muchos votos, y cada voto es muy difícil. Las personas que hemos participado en política sabemos el valor de cada voto, además sin comprar uno, sino por pura convicción. Y yo sé, yo tengo perfectamente claro que mi imagen ante un público con el que yo toda la vida he estado conectado, que es el grupo joven, yo sé que se ha deteriorado. Yo tengo eso claro y sé las razones además. La forma sistemática como de parte de la campaña de los grupos asociados con Petro me han agredido una y otra vez durante 2 años y medio en las redes sociales porque yo voté en blanco y por eso yo espero que hayas visto el video que grabé sobre las ballenas explicando cuál había sido el propósito de ese voto. También este último video convocando a los jóvenes a participar en política. Y yo sé que me han hecho mucho daño porque han tratado de hacer de esa manera, decir que yo soy uribista porque no voté por Petro en ese momento. Yo expliqué por qué y tengo la convicción de que actué de manera correcta. Expliqué las cosas y me han hecho daño y daño y daño, repiten, dicen mentiras, insultos, agravios, todo tipo de barbaridades, ¿sí? Y yo sé que eso me ha deteriorado la imagen, pero también sé que vamos a trabajar, vamos a cambiar el lenguaje, vamos a quitarnos, o sea, no podemos quedar atrapados en el miedo, que las redes tienen ya dueños, que hay unas bodegas que todo el que se atreve a decir una cosa, la insultada que le pegan, la agresión que le pegan, el maltrato que le pegan, eso habla de ellos y eso habla de las razones que refuerzan la idea de que no puede ser así la forma de hacer la política y para llegar a conducir a un país con ese tipo de actitud ante el que piensa diferente o no está de acuerdo con usted o no hace lo que usted quiere, así nunca será jamás el paso que necesita Colombia. Entonces, yo sé eso, yo sé que he perdido un terreno, pero también sé que ese es el reto. Y ese reto lo estamos afrontando y vamos. Falta todavía un camino por recorrer y vamos a participar, presentarnos y lo estoy haciendo, lo estoy haciendo de manera sistemática y vamos bien y vamos a demostrar, como en marzo del 2018. En marzo del 2018 yo venía bien atrás para pasar a esa primera vuelta después de la consulta. Y le dimos y le dimos y le dimos y yo usaba esa imagen de subir al premio de montaña más largo de Colombia, el Alto de Letras, y que íbamos para allá y le dimos, trabajamos con seriedad, sin insultar a nadie, con recursos limitados, con una convicción muy grande y casi no pasó, listo, se acepta el resultado. Pues aquí vamos para la misma, vamos para un camino largo y el reto es ese y allá vamos a llegar. Así es, doctor Fajardo. Para cerrar, yo quisiera que nos contara, le contara al público de quienique.com qué diferencia a ese Fajardo que va a estar en las elecciones de 2022 al Fajardo de 2018. Pues hay varias diferencias, pero vuelvo a una y es, en el fondo, pues esa era mi primera campaña presidencial, pues yo había estado como candidato a la vicepresidencia con Mocus,
Yo no sé si te recuerdas, yo me caí en la bicicleta, me tuve que retirar porque me quebré la cadera, estuve en la... No, un montón de cosas. Pero aprendí mucho en el sentido, humano, ¿sí? De esas cosas que no se ven, que no se hablan mucho. Y por eso digo yo que cuando me hice el propósito de tener el espíritu tranquilo y ser capaz de superar una cantidad de cosas que se presentan alrededor, que le pone peso a usted encima, que lo agobia, que lo atrapa, que no lo deja ser libre, pues yo ese camino ya lo recorrí y eso me ha permitido, yo estoy seguro que ser mejor persona que la que era en el 2018. Por supuesto, tener una conexión especial con el país, recorrer ese país, entenderlo cada vez más. Nunca se termina de entender a Colombia y esa experiencia es potente. Ratificarme en unos principios y en unas convicciones y vamos a participar pues, en una consulta. En el 2018 no hicimos una consulta. Yo fui el candidato escogido por la Coalición Colombia, con Claudia López como candidata a la vicepresidencia y con Jorge Robledo, que siempre estuvieron conmigo, y entender entonces la naturaleza de esa consulta, de trabajar con otros con los que podemos tener discrepancias, hacer un esfuerzo por mostrar que se puede trabajar. Y lo estoy haciendo a conciencia y aprendo y no me mortifico y estoy tranquilo. Tengo, repito, el alma en paz para poder liderar este país, porque este país, como lo he dicho ya varias veces en esta entrevista, con miedo y con rabia, nos lleva a una hecatombe y nosotros nos merecemos pues, la Colombia que queremos, esa Colombia inteligente, rica culturalmente, con esa biodiversidad, con ese ingenio colombiano por todos los territorios, todo eso, esa es la que yo le creo y por eso fue que me metí a la política. Entonces, ese es el camino que yo estoy siguiendo, Sebastián, es el que estoy disfrutando y yo espero llegarle a todas las personas en Colombia y que me entiendan lo que significa tener el espíritu en paz, la disposición a construir para avanzar en nuestro país. Doctor Fajardo, como última pregunta, ya que nombra quién, pues las diferencias entre el Fajardo del 2018 y el Fajardo de actualmente, que estará en las elecciones de 2022, háblenos un poco de qué ofrece este Fajardo que no están ofreciendo otros candidatos a la presidencia. Pues para empezar esto, el espíritu tranquilo, la experiencia y la capacidad de construir, la experiencia para tener la disposición a entender que cada persona merece ser respetada, reconocida, con empatía, con solidaridad, la experiencia de haber trabajado con comunidades, la experiencia de haber liderado transformaciones, la experiencia de conocer cada vez más todo este territorio y ser capaz de ponerlo a disposición de la otra gente. Es un conocimiento más profundo, con un espíritu más profundo, con una experiencia ya elaborada que permite construir, que permite transformar, que sabe cambiar y que sabe liderar una transformación. Y cada día me siento más tranquilo, mejor en el espíritu de lo que estamos haciendo y a gusto con lo que estoy haciendo. Bueno, doctor Sergio Fajardo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Quiniqué. Fue un gusto conocer su visión de país, sobre sus propuestas también para estas elecciones que se avecinan. Estaremos muy pendientes a este proyecto político que está proponiendo, que está construyendo y esperamos tenerlo pronto compartiendo otras ideas en Quiniqué.com. Muchas gracias por entrevistarme, hombre.